Muy bien, muchachos, pues, muchachas, les agradezco mucho el favor de su atención. El día de hoy vamos a tener esta clase, que es cómo hacer transacciones inmobiliarias seguras, rentables, sin ser abogado, sin tener fortuna y sin tener miedo a perder dinero. ¿Y cuántos de ustedes, pues, están emocionados por aprender a hacer, tener más claridad con este tema de las transacciones? Porque la realidad es de que hay muchas personas que están allá afuera improvisando y hay mucha información por aquí y por allá, y mi objetivo es de que ustedes salgan muy bien preparados en esta clase el día de hoy. Verá, no sé a quién de ustedes les ha pasado, si alguna vez se sintieron con miedo a invertir porque pueden perder dinero, o alguno de ustedes ha perdido dinero, o sienten que estos negocios inmobiliarios llega a ser un terreno complicado, medio oscuro, ¿no? Y que algunos de ustedes, a pesar que sé que hacen negocios inmobiliarios, pues hace falta un poquito más claridad y no hacerlo con el tema de la improvisación, ¿no? Déjenme les digo que si alguno de ustedes ha perdido dinero o no se ha tenido con esa claridad, la realidad es de que pues no es culpa de ustedes, no es culpa de nosotros, porque una cosa, déjame les digo, el sistema nunca ha estado creado o diseñado para ayudar a las personas a que prosperen, a que se superan. El sistema realmente está diseñado para poder controlar a las masas. ¿Y cómo lo hacen? Pues con las 4 Is: la ignorancia, los impuestos, la inflación, los intereses. Y por ejemplo, ¿quién de ustedes tuvo educación financiera, educación inmobiliaria en la escuela? Y la realidad es de que cuando pues uno trabaja todos los días para poder salir adelante, prosperar, y cuando te va bien, pues quieres y muchas veces invertir tu dinero en los bienes raíces, y pues no tienes esa claridad, y o cuando te va muy bien no sabes cómo pagar los impuestos, o si te va bien pues no sabes que ahí está la inflación y es ese interés que te está comiendo ahí, o pides, te atoras porque no entiendes esa educación, y los intereses pues te dan en la torre, ¿no? La realidad es de que, cierto o no es cierto, pues no está diseñado para que nosotros salgamos adelante este sistema. Por eso lo que pasa es de que la gran mayoría, pues cómo vive, cómo iniciamos, ¿no? En el modo sobrevivencia, no de supervivencia, sobrevivencia con miedo, estrés, y pues buscando trabajar para ir por ese dinero de los gastos del día a día. Y pues la verdad, como estás enfocado en sobrevivir, pues los sueños, ¿qué sueño ni qué la fregada? Ahorita no tengo tiempo, estoy ocupado para tener que pagar mis gastos, ¿no? Pero la realidad es de que cuando ya sales de ese nivelcito de sobrevivencia, pues empiezas a sentir, pues, de que son los sueños un poquito más alcanzables, empiezas a conectar con esa parte creativa tuya, con tu propósito, y empezar poco a poco a vivir una vida más plena y feliz. Por eso creo que es bien importante, pues, aprender de eso, ¿no? Por eso te felicito si estás aquí, que estás buscando, pues, tener algún tip, alguna herramienta o compartirte un sistema que tú puedas invertir, que tengas más facilidad de hacer negocios y control. Y creo, déjame decirte que sí es ese sueño posible si tú quieres tener ese control de tus inversiones, hacerlo con más certeza y más claridad. Claro que sí se puede, y te felicito porque tú estás aquí. Entonces, amigos, quiero antes rápidamente que nos llenemos de energía y que te imagines que puedes cerrar operaciones inmobiliarias sin miedo a equivocarte, generar ingresos más estables, te puedas imaginar a dejar de improvisar y puedas invertir de forma más profesional, a hablar con más seguridad con tu cliente o con la persona que estás negociando. Mi objetivo en esta clase es de que al finalizar tengas más claridad que la mayoría de las personas que están en el sector inmobiliario. El objetivo es que descubras este camino del ejecutor inmobiliario inteligente, que pases de la confusión que tienes a un riesgo a tener un mapa más claro, chicos. Entonces, esta más es para ti. Quiero decirte, porque valoro mucho tu tiempo y que tú veas si eso es para ti. Es que si tú quieres dejar de improvisar y tener más claridad al invertir, si tú sueñas con transacciones seguras, rentables, y quieres aprender un método paso a paso en la vida, bueno, pues esto también es para ti. Esta clase es para ti también si buscas más control en los negocios inmobiliarios y no quieres depender de asesores poco confiables. También deseas tener una más estabilidad construyendo patrimonio con el bienes raíces. Y si deseas también ganar reputación y nombre en el sector inmobiliario, esto es para ti. ¿Para quién no es esta clase? Bueno, para aquellas personas que quieren hacer dinero y hacerse rico de la noche a la mañana. La verdad es de que hay que ponerle trabajo, y
también no es para las personas que quieren hacer las cosas al bravazo. Hay mucha gente que le gusta hacer las cosas al bravazo y están acostumbradas a que con una tranza, pues pueden hacerlo funcionar, ¿verdad? Pues así me funciona. Bueno, eso tampoco no es para ti. Y también no es para ti si no estás dispuesto a aprender un método, ¿no? Y hay mucha gente también que lo sabe todo, pues bueno, no es para esas personas. Si es para ti, pues bienvenido otra vez. Y esta clase se basa en la única verdad de que la única forma de ganar dinero y seguro y rentable en bienes raíces es convirtiéndote en un ejecutor inmobiliario inteligente. Carlos, ¿qué es eso? Bueno, es una persona capaz de poder hacer una transacción inmobiliaria por sí mismo, bien estructurada, con seguridad, evitar fraudes, no perder dinero, sin tener que pagar a abogados costosos y con la confianza, pues, de que vas a generar utilidades reales, ¿verdad? Esa es la clave para prosperar como un asesor inmobiliario o invertir en bienes raíces con seguridad. ¿Por qué escucharme a mí? Bueno, algunos que no me conozcan, déjame decirte que yo estudié Derecho y aproximadamente como 15 años litigué juicios que tenían que ver con los bienes raíces. Llevaba juicios de hipotecario, de recuperación para Infonavit, para Urbi, para inversionistas. Aproximadamente unos 2.000 millones de pesos en propiedades durante todo ese tiempo recuperé. Posteriormente entré al sector inmobiliario, llevo más de 10 años en el sector inmobiliario y hemos hecho más de 1.000 millones de pesos en transacciones y fundé la inmobiliaria Real Estate. Y hoy ayudamos a cientos de personas a invertir y vender con seguridad. También tuve la oportunidad de escribir estos dos libros que se hicieron bestseller en Amazon y tener un canal de YouTube con casi 6 millones de vistas, que tiene que ver obviamente con el tema inmobiliario, más de 70,000 suscriptores y personas que he ayudado. Eso es lo que más me llena de satisfacción, no todos estos números, sino los mensajes de que he apoyado y ahorita se los voy a compartir uno que otro. Pero yo antes de eso, pues yo no sabía nada de bienes raíces. Yo inicié en el taller mecánico de mi papá, de mi abuelo. Nací en Mexicali. No tenía familia de contactos, ni tenía dinero. Y empecé ganando 200 pesos a la semana en el taller de mi papá. Pero la realidad es de que pues yo soñaba con otra vida y no quería quedarme en el taller de mi papá. Aunque no me faltó nada, pues yo creía que el título universitario me iba a dar una mayor estabilidad. Soñaba, creía que esa era parte del éxito, la estabilidad, pero no sé quién más de ustedes compró esa idea que el título universitario te dio a prosperar, porque la realidad es de que cuántas personas que no tienen título les va mejor que a los profesionistas, ¿no? Y pues eso pues fue una realidad que me topé, de que la universidad no te enseña a generar riqueza. Incluso ya como abogado, ya graduado, no encontraba trabajo. Y decía, pues ahí tenía que seguir todavía generando ingresos con mi papá y pues lo que pudiera, ¿no? Pero por azares del destino, una abogada llevó a arreglar su carro ahí con mi papá y mi papá le dijo, oye, dale chance a este carón que se mete ahí a trabajar. Y ella llevaba cobranza de pagarés. Y así aprendí yo a los pagarés y me fui aprendiendo y metiéndome con el tema de las financieras y después por los juicios hipotecarios, hasta que finalmente, pues para mí fue un logro poderme ganar la vida. Estaba en modo sobrevivencia con mi carrera y descubrí que en una casa que recuperamos para un inversionista, que el agente inmobiliario en 3 meses se llevó casi la misma comisión de los honorarios que yo le había cobrado al cliente por 2 años de litigio. Y dije, canijo, dije, este tema del tema inmobiliario pues está interesante, pero yo en aquel entonces pues había soñado con ser abogado y tener éxito y ya poder consolidarme como abogado. Le intenté por allá de los mediados de los 2000 entrar a los bienes raíces, pero no sabía ni cómo. Aparte, pues era otros tiempos, no había casi información y no me enfoqué mucho más porque al final del día yo quería tener éxito como abogado, lo que había estudiado, pero siempre me quedó la espinita del tema de los bienes raíces y también con los inversionistas, pues todo era el tema de bienes raíces a final del día, ¿no? Así que me llevó la vida a seguir con el tema hipotecario, Infonavit, Urbi, etcétera, y pues ahí estaba, a eso me dedicaba, ya en automático, quitando propiedades, y yo había estudiado Derecho por otra cosa, pero ahí estaba en eso, y no era lo que había soñado. Entonces, cuando tú estás solamente en modo sobrevivencia por trabajar y no haces lo que tú te apasiona, pues ¿qué pasa? Pues que a mí me pasó que no tenía ni sueños ni metas y vivía sin propósito
pues vivía vacío, por así decirlo, y incluso decía, no, no voy a pasar ni los 40 años. Me pegaban carrilla que vivía con el botón de autodestrucción porque pues no tenía mucha visión en aquel entonces y hasta ahí. Pero la vida me dio de chingadazos, vino un golpe muy fuerte, que fue cuando mi papá, que en paz descanse, se enfermó de los riñones y ver cómo se deterioró bien fuerte de su enfermedad y que al grado de que ya no podía él trabajar, pues fue bien difícil y me dijo, oye amigo, pues ya no puedo trabajar, traigo muchos problemas, ya no puedo pagar la renta, ya debo aquí los empleados, etcétera. Y me dijo, pues hay que vender el taller. Dije, papá, pues ¿qué vas a vender? Pues si el taller es rentado, lo único que puedes tú vender, pues es tu herramienta y eso cuánto te van a dar, ¿no? Entonces, ya no pude trabajar y para mí fue muy difícil entender que, pues de que no tenía los recursos necesarios, ni emocionales ni financieros, para yo poderlo apoyar por ese tema de su enfermedad. Esa, en ese tiempo, pues, para mí fue como un punto de quiebre, porque ahí cambió radicalmente mi vida. Fueron puntos muy difíciles, que de esas veces que estás bien deprimido, que no te quieres ni levantar de la cama. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado de que no quieres saber nada y aunque dices, no, sí estoy bien, pero pues estás bien achicopalado, ¿no? Y lo que en aquel entonces realmente no tenía amor propio por mí, pero sí por mi papá y busqué la forma de ver cómo ayudarlo, también financieramente, porque ya no iba a tener ingresos. Y me puse a buscar información, digo, San YouTube, ahí me puse a ver seminarios, conferencias, etcétera, y poco a poco empecé a pagar distracciones que antes ni iba a ser entrenador de fútbol ni nada por el estilo, pero me la pasaba viendo chorrocientos partidos de fútbol, soccer, etcétera, y pues perdiendo el tiempo, ¿no? Pagué el ESPN, las noticias, por ver cosas de valor, audiolibros, y poco a poco me empecé a enrolar, me empezó a llamar la atención hasta el grado que en una ocasión miré un seminario, una conferencia de una española y que iba a estar en Mérida. Hasta pedí prestado y me arranqué para allá 4 días de entrenamiento de choque, bien intensivos. Sin darme cuenta, yo ya estaba ahí en el desarrollo personal, ya me había empezado a capacitar y eso me empezó a abrir una nueva conciencia y así fue como poco a poco empecé a cambiar. La realidad, amigos, es de que yo no tuve un mentor que me guiara paso a paso, pero sí fueron los libros, cursos, coaches, todo que fui armando con el tiempo. Contraté coaches caros que eran re malos, cursos que de plano no aprendí nada, que te decían, no, vas a regresar cambiado. No cambias de la noche a la mañana, pero con el tiempo iba viendo un progreso y que ya no iba siendo pues la misma persona que yo era antes, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, la mejor inversión que tú puedes hacer antes que viene raíces, criptomonedas o lo que sea, es en ti mismo. Porque si tú quieres transformar tu negocio, tu empresa, pues antes tienes que transformarte tú. O sea, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque aquello que, si te pones a pensar, aquello que causa insatisfacción en tu vida, pues no es producto pues, de lo que ya sabes, sino es precisamente de lo que aún no sabes, ¿cierto? Entonces, por eso es importante capacitarnos para romper esas barreras que nos están impidiendo. El efecto de todas esas capacitaciones que me llevo, pues que tomé conciencia de, oye, chingados, estoy haciendo ganándome la vida con esto. Y llegó un punto de que tuve que recuperar una casa adjudicada de un inversionista, y la señora que estaba ahí no quería negociar, no se salía, era una señora mayor de la tercera edad. Entonces ya era algo bien difícil. Y que dije, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Yo decidí mejor dedicarme a otra cosa. Dije, me tengo que dedicar a otra cosa, yo ya no quiero seguir en modo automático con esto. Pero la realidad es de que no sabía qué dedicarme, ya no quería regresar al taller de mi papá porque me decían, pues quédate con el taller, ya no puedes trabajarlo. Dije, no, eso no, nunca me apasionó ese negocio. Y haciéndome meses, no sabía, incluso hasta un curso de trading compré para ver qué rollo, y así andaba indeciso. Hasta que realmente vi la oportunidad en bienes raíces, porque en aquel entonces ya estaba asesorando a algunos asesores inmobiliarios, valga la redundancia, y me daba cuenta que a pesar de que estaban vendiendo propiedades y todo eso, pues les faltaban muchas tablas, muchos conocimientos en lo legal y toda esa experiencia que yo tenía de los negocios en el tema de los litigios y negociando propiedades con prestamistas, etcétera.
y reconocí que, pues, que realmente esa era la parte del trabajo que a mí me gustaba y que por querer estar ser abogado en modo automático, pues no me había permitido, pues, descubrir. Y también me di cuenta, pues, que en México, pues cualquier persona de la noche a la mañana puede ser asesor inmobiliario. ¿Cierto o no es cierto que cualquier persona, póngame en el chat, se puede dedicar de la noche a la mañana y a ser asesor inmobiliario? Digo, se vale. Chicos, o sea, es totalmente válido quererse dedicar a esto y por eso estoy aquí, por esa gente que realmente se quiere dedicar de forma íntegra y honesta. Pero la verdad es de que me di cuenta de que hay un enemigo bien, bien grande en torno a una sociedad que quiere avanzar, esa filosofía de que gira en torno de que no tranza, no avanza. Esa es donde gente se quiere fregar a los demás, o sea, me vale gorro cómo le haga, pero yo quiero la comisión y si me llevo entre las patas a estas personas, no averiguo, no pregunto y así hazlo al bravazo. Y pues en los juicios me tocó ver gente que perdía su dinero y patrimonio porque pues no sabían y no los asesoraron. Entonces, dije, yo sí, me voy a meter a esto, yo no quiero entrar en esa misma, en esa misma filosofía. Esto no es algo que conecte conmigo, porque a pesar de que ya lo vemos normal, de que te tengas que cuidar de que alguien te quiera chingar, pues eso es una filosofía que es, yo creo que el enemigo a abatir. Entonces, quiero decirles también que a pesar de que venían todo este proceso de litigio, pues no fue fácil empezar para mí porque no tenía, como les digo, un mentor, como un mapa claro de cómo iniciar. Y tenía el mayor miedo que tenía era el qué dirán, la carrilla, la burla, las críticas y que sí llegaron. Tenía un miedo de promoverme porque si te dedicas a los bienes raíces tienes que promoverte y ¿y qué me van a decir? Y me decía mi esposa, ¿cómo es posible que te dé tanto miedo, no tanto la otra gente que no te conoce, sino tu círculo? Incluso una prima me dijo, ay, primo, dice, pues ¿a poco te fue tan mal de abogado que ahora te quieres dedicar a las ventas y que esto? Entonces, tienes esa presión, pero siempre hay un precio que tienes que pagar por arriesgarte a iniciar algo nuevo. Todos pagamos un precio diferente, pero ese fue el precio que yo pagué y me quedé sin la mayoría de los que eran dizque mi amigos en aquel entonces, ¿no? Y estaba en ese proceso ya porque no fue de la noche a la mañana que dije, dejo de litigar y me meto, porque está poco a poco, me fui metiendo al sector inmobiliario y fallece mi socio con que había hecho negocios durante más de 10 años. Y este señor pues vivía de forma muy frugal, su familia no se había dado cuenta que tenía infinidad de propiedades, tenía millones, etcétera, y uno de sus hermanos que era muy, muy pobrecito, cuando miró todas las casas que le había dejado en el testamento y en su velorio, dijo, oye, qué lástima, pues que se lo llevó a la tumba con todos sus conocimientos y experiencias, no lo compartió con nadie, mira todo lo que hizo y no sabíamos. Y ahí eso me retumbó a mí muy fuerte, que dije, oye, pues yo no me quiero, yo no me quiero morir sin haber dado un significado a mi vida. Y así fue como yo me metí a compartir conocimientos, experiencias, para ayudar a otras personas a construir algo importante con bienes raíces, porque como yo no había tenido un mentor, sabía lo difícil que era. Por eso la vida me enseñó que realmente lo que marca la diferencia no es quien acumula más dinero ni quien presume cosas, sino el que sirve mejor y construye relaciones de confianza. Y que para poder hacer eso tenía que dejar la lógica del que no tranza, no avanza, del corto plazo, del que me friego al que sea, pues, con tal de ganar dinero y comprometerme con algo más grande, ¿no? Porque aquí esto se trata no solo de hacer negocios, sino construir reputación en los bienes raíces. No solamente se trata de hacer transacciones, sino de ayudar a las personas a cumplir sus sueños. Todos los sueños que tienen las personas cuando quieren hacer una compra, una venta de su casa, es increíble. Y si tú no les ayudas, les das en la torre bien feo, ¿no? Entonces también no solo se trata de ganar dinero, sino de crear relaciones de confianza y crear un legado. De aquella decisión que yo tomé, pues se fundó Smart Capital, buscando darle un valor, un servicio a la gente que está cansada de la tranza, dando un servicio honesto, porque descubrí que si tú tienes valores claros y te conviertes en alguien más valioso, pues las personas te van a valorar más si tú eres honesto, si eres íntegro, si eres servicial, que esa persona que solamente busca la comisión y se quiere fregar a alguien.
Y descubrí también, pues, que de los clientes, todo lo que, el dinero que yo quisiera en la vida, en mi calidad de vida, vienen de los clientes, viene de servirlos bien. Hace poco me platicó mi hermana, me dijo, oye, ¿quieres una ensalada? Le dije, sí, tráeme la ensalada de la fulana aparte, ¿no? Me dijo, no, es que esa ensalada están bien buenas, pero están bien quemadas, de la gente que trabaja ahí, que salen a cucaracha, que esto y que el otro. Y fíjate, pudiendo tener tanto éxito ese negocio por no ser íntegro con sus clientes que le da el dinero, pues se viene abajo. Por eso tú tienes que cuidar mucho a tus clientes a veces y por encima de tus propios intereses, primero tienes que servirlos a ellos. Entonces, ¿cómo hacer realidad tener una empresa que pudiera tener esos principios y valores y en el sector inmobiliario, pues hay muchos asesores que improvisan, están con la intuición y pierden ventas, inversionistas que arriesgan sus ahorros y el mercado está lleno de fraudes que te tienes que cuidar, pues de esa de ese problema, de ese problema fue como nació el sistema ejecutor inmobiliario inteligente, porque la reputación es más valiosa para mí que el dinero y que ese sistema que te voy a compartir ahorita, es el que usamos en Smart Capital para que mis colaboradores cuiden la reputación del negocio, cuiden mi reputación y ellos puedan hacer operaciones seguras, rentables, sin poner en riesgo la de nuestros clientes y que ellos mismos, ahorita vas a ver, que ellos mismos también han podido invertir pudiendo ganar rentabilidad de sus inversiones, ¿no? Así que, como te digo, pues empaqueté esa experiencia en este ejecutor inmobiliario inteligente, como la empresa se llama Smart Capital, de ahí viene el nombre, ¿no? ¿De qué se trata ese sistema? Pues entender que toda transacción inmobiliaria tiene 4 dimensiones, 4 aspectos, que es la parte legal, la parte comercial o de mercado, la parte financiera, la parte física, y que a su vez estos 4 aspectos tienen reglas y tienen procesos. Y tú tienes que entender y desmenuzar, tener un checklist de cada cosa y cómo interactúan entre ellas todas esas dimensiones, entender las reglas y los procesos para que de esa forma puedas hacerlo seguro y rentable. Porque si un detalle legal no está bien, obviamente te va a impactar en lo financiero. Si un detalle físico no está bien, te puede impactar también en lo financiero y lo comercial y viceversa, ¿no? Entonces, ven que todos estos 4 aspectos para ustedes tiene sentido, que si dominas esos 4 aspectos, puedes detectar riesgos y transformar oportunidades y utilidades reales. Así todavía no se los explico, pero tiene sentido lo que les estoy diciendo. Excelente. Entonces, mira, cuando entendí todas estas dimensiones y empecé a aplicar esto, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pude lograr consolidar Smart Capital en Mexicali, cerrar cientos de operaciones inmobiliarias, con esa base, con ese conocimiento, escribir los libros y tener ese conocimiento de transmitirlo y que más de 70,000 personas hayan seguido mi canal y que hoy pues es la misión de poder aportar valor a las personas. Quiero mostrarte cómo otras personas simplemente con contenido gratuito y algunos con los libros que también tienen un costo muy, muy bajo, que es lo que me han mandado de cientos de testimonios. Estos, te quiero compartir solamente dos. Me dice, mira Carlos, jamás se me va a olvidar el día hace 6 años aproximadamente me hiciste un consejo por Facebook, cuando más lo necesité, porque gracias a eso cerré una buena venta. Dios te bendiga. Y luego Adrián estaba haciendo un Instagram Live y estaba hablando de mi libro. Le dije, oye, gracias por hablar del libro. Me dijo, oh, wow, dime que no estoy soñando. Me dijo, soy tu fan desde el 2019. Por ti vendí 6 propiedades de remate bancario porque he compartido mucha información sobre eso. Muchas gracias, el honor es mío. Primero te seguí en YouTube y después compré tus libros. Y la realidad es que este tipo de cosas son las que a mí me llenan de satisfacción y también pues buscamos hacer cosas por satisfacción y por eso estoy aquí el día de hoy con ustedes también, muchachos, muchachas. ¿Y qué pasó? Pues pasé de ser un abogado promedio a un empresario inmobiliario y de vivir vacío a vivir con un propósito. Por eso el día de hoy quiero ayudarlos a ustedes a dejar atrás esa confusión e improvisación y que puedan tomar más control en sus inversiones inmobiliarias. Por eso te quiero compartir estos 3 secretos para convertirte en un ejecutor inmobiliario inteligente. ¿Cuáles son estos 3 secretos? Pues el número 1, cómo invertir con seguridad en transacciones millonarias, aunque no seas abogado, tengas fortuna ni tengas contacto. También el secreto número 2, cómo hablar con más autoridad que las personas con las que negocias, incluso cuando ellos creen saber más que tú. A ver, ¿les interesaría? Pónganme en el chat que no se me duerman. ¿Quieren saber cómo hablar con más autoridad con las personas con las que negocian? Número 3, cómo encontrar oportunidades rentables y crecer en bienes raíces, aunque parezca el mercado saturado y no tengas influencias ni tampoco tengas palancas políticas. Entonces, el número 1 es
¿Cómo invertir con seguridad en transacciones millonarias aunque no seas abogado? Verás, muchas personas tienen esa creencias limitantes de que no se puede. Dicen, "No, es que realmente para poder hacerlo tengo que ser abogado, tengo que tener millones o tengo que tener contactos". La realidad es de que lo que se necesita es tener un modelo de referencia distinto. ¿Qué significa un modelo de referencia distinto? Porque si las creencias vienen porque no tenemos esos modelos de referencia. Significa, les voy a platicar esta historia de Roger Bannister. Antes de los 1950 se creía que era prácticamente imposible, fisiológicamente imposible, poder correr una milla por debajo de los 4 minutos. Entonces, pues simplemente decían, no se puede. Pero este señor se preparó, se visualizó que sí podía y en 1954 rompió la barrera de los 4 minutos. Pero lo que pasó es que no fuera una persona extrahumana. A las semanas, a las pocas semanas, otra persona, otro deportista, otro corredor, bajó todavía el récord de él. Y a las otras semanas, otro, y otro, y otro, y otro, y pues ya ni les cuento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los demás se llenaron de convicción, de certeza, es decir, sí se puede hacerlo. Entonces, a veces, cuando tenemos una limitante, una creencia, es porque nuestra visión, pues eso es lo que te dicta. Pero eso, por eso le digo que nos hace falta otro modelo de referencia. Entonces, hace rato te platiqué la historia de mi socio que falleció. Ese señor nació en Tepito, su familia era muy pobre. Él pudo estudiar psicología y él era psicólogo, no era ni abogado. Y antes de morir, este señor, hicimos durante muchos años negocios, pero él ya ni me necesitaba. Al principio perdía dinero con las inversiones que él hacía, con los préstamos, pero al entender, y me hacía miles de preguntas, cómo se hacía todo, pues realmente ya al último ya ni me ocupaba. Al rato me lo encontraba en los juzgados, hasta estaba viendo expedientes porque compraba remates y ya invertía por aquí, invertía por allá. Por eso me queda a mí la claridad de que no necesitas ser abogado, pero lo que sí necesitas es tener pues una metodología, un marco que sí sirva a alguien que te diga el paso a paso, porque él ya había recorrido el paso a paso. Entonces, si tienes un sistema que te dé claridad y que te reduzca el riesgo, pues puedes detectar esos fraudes y no invertir con problemas, ¿no? Y si aplicas ese sistema, pues puedes ir avanzando. Entonces, hablemos las 4 dimensiones de la transacción segura y rentable que les comenté hace rato. La parte legal, tenemos que entender que los bienes raíces es un negocio de derechos, porque no es como un iPhone, ¿no? El iPhone, si yo tengo la posesión de él, lo estoy cargando, pues yo tengo el control de él, pero un bien inmueble está, valga la redundancia, inamovible. ¿Cómo le vas a hacer para tener el control? O sea, no puedes estar parado arriba del inmueble todo el tiempo. Por eso son derechos, son documentos, y esos derechos pues te dan control sobre la propiedad. Entonces, lo que tú transaccionas son los derechos que tiene el que tiene el control sobre la propiedad. Dice la Constitución que el primer dueño de la tierra, el dueño originario, pues es la patria. Entonces, el primer dueño fue la patria y después va pasando a las personas y por eso existe el registro público. Si tú entiendes cuando haces una transacción qué derecho es el que vas a comprar y no compras la casa, entonces es bien difícil que te defrauden, porque hay personas que quieren comprar la casa sin saber qué derechos tiene la persona que le da el dinero y pues ahí viene el defraude, ¿no? En la parte del mercado, pues entender que toda transacción inmobiliaria tiene un valor. ¿Qué valor se le está asignando al mercado? ¿Por qué algo vale más? ¿Por qué algo vale menos? ¿Cómo subirle el valor a una propiedad? ¿Cuál es la diferencia de precio, valor? Todos esos temas. La parte financiera, los dineros, cómo se manejan los dineros, las cuestiones fiscales, las reglas que hay sobre los dineros. Y la parte física, pues entender que un bien inmueble es el que lo vas a juzgar con tus sentidos. Hay inmuebles que son de madera, como en California, y que son de otro material de ladrillo, etcétera, como puede ser en México. Y que un inmueble, si no está en México, pasa para la Sociedad Hipotecaria Federal, pues no va a pasar para crédito y va a tener un menor valor, perdón, y va a impactar en la parte de mercado. Entonces, esas dimensiones son las que tienes que entender y que cada uno tiene reglas y procesos. Vamos a entrar más a fondo de cada uno de estos puntos. Una transacción inmobiliaria. Entonces, ¿qué es? Carlos, ya hablaste de varios temas de la transacción inmobiliaria. Pues simplemente ahí les puse esta pequeña imagen, pues es el intercambio
del aprovechamiento del inmueble. Pero para poder tener aprovechamiento del inmueble es qué derechos hay sobre el aprovechamiento. Dentro de la comunidad les puse ahí un Excel donde venían todas las formas de hacer traslativos de dominio y los derechos, que ahorita los vamos a ver rapidito. Entonces, la otra persona con la que quieres hacer una transacción y quieres hacer un intercambio de aprovechamiento, ¿qué derecho le vas a comprar? Porque no todos los derechos valen igual y obviamente no todos los derechos tienen los mismos atributos y control sobre el inmueble. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver qué derechos. ¿Cómo te puedes hacer esa transacción? Puedes hacerlo por compra-venta. Y la mayoría piensa que nomás es la compra-venta. No, también está la permuta. De hecho, estábamos platicando aquí en la inmobiliaria de dos personas que quieren hacer negocios y los dos quieren vender ambas propiedades y probablemente se puede hacer una permuta de donde uno le pasa al otro y le paga una diferencia y puedes entregar una propiedad por otra propiedad. Entonces, ese tipo de transacciones es bien raro que se hagan. ¿Por qué? Porque no lo ven, no tienen conciencia de eso. Pero si tú sabes que también lo puedes hacer, pues puedes llevar a cabo esa transacción, porque si no vende uno, pues no se hace la otra operación. Ahí, haciendo el intercambio de la permuta, pues lo puedes lograr. Dación de pago, pues oye, ya tengo la deuda, ¿y cómo voy a adquirir el inmueble? Pues dámelo en pago, ¿no? Y también puedes adquirir por matrimonio. Oye, si tu cónyuge compra una propiedad y estás en sociedad conyugal, pues ahí también adquieres. Entonces, fíjense todas las formas en las que puedes hacer una transacción inmobiliaria y que no solamente es una compraventa, está la donación, también adquieres por herencia o legado, cesiones de derechos de propiedad. Y que también en los bienes raíces juega el tema de que no solamente es un derecho de propiedad, hay hipoteca, pero la hipoteca es un derecho que juega distinto al de propiedad. El de posesión tiene diferente control que el de la propiedad. El derecho hereditario igual, usufructo, también los derechos de un contrato, inherentes de un contrato, porque yo he hecho negocios con personas que dejaron un contrato y eso pues no se extingue, ahí está ese derecho, ¿no? También los derechos de un mandato, la servidumbre, el derecho fiduciario. Entonces, si tú tienes un mapa claro de cómo puedes hacer todos los cruces legales y el momento que tienes un negocio enfrente inmobiliario, dices, a ver, ¿cuál va a ser el cruce que voy a hacer? Porque voy a hacer una dación de pago, me van a dar un derecho hereditario, es una servidumbre, ¿qué aprovechamiento tengo con la servidumbre? ¿Qué aprovechamiento tengo con este usufructo, con la posesión, etcétera? Entonces, entiendes, pero no necesitas meterte a estudiar derecho, simplemente entender estos puntos que aplican a los bienes raíces. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O se quiere meter a estudiar derecho romano, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pasemos. Entonces, el aspecto comercial o de mercado, pues entender por qué vale una propiedad, ¿no? Este aspecto es por qué un inmueble se vende lo que se vende, porque he visto muchos inversionistas que ya tienen mucho tiempo haciendo negocios y por no entender ciertos principios, pues ahí tienen atorado. Otra vez platiqué con un constructor, me dijo, es que tengo atorado 6 millones de pesos ahí de hace 2 años y me está afectando y pues yo vendo por aquí, por allá, pero es con intuición. También hay que saber de principios, porque si entiendes de principios, puedes generar estrategias y luego aplicar tácticas. Entonces, esta parte comercial, entiendes por qué un comprador paga más para poder, si eres inversionista, poder entender cómo hacer que te pague más. ¿Cómo se determina el precio justo de mercado? Diferencia entre valor, precio y percepción. Y vamos a ver los elementos que determinan el valor de un inmueble. Son 4 elementos. La demanda, pues que es el número de personas que quieren comprar una propiedad. Por eso, ciudades como Nueva York, México, que hay muchas más personas, pues valen más los inmuebles. La utilidad, ¿qué posible utilidad se le puede generar a este inmueble, no? La escasez, ¿cuántas propiedades hay en el mercado? Y transferibilidad, si es fácil de transferir legalmente o no. Por eso, una propiedad que está intestada, que no es fácil de transferir, que no tienes esa claridad, vale menos, por ejemplo, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo. Aquí íbamos a vender un terreno en un residencial privado, pero llegó el avalúo y estábamos dudosos de que estaba, pues oye, está bajo, está caro, porque le hicimos una estimación, a todos le hacemos una estimación para tener una relación. Pero le dije aquí a un colaborador, le dije, a ver, vamos analizando esto. Elementos de valor. ¿Hay más terrenos en residenciales privados? Lo que se le conoce aquí como la zona dorada, a la venta. No, pues no hay, al menos en una zona muy alta de valor, pero de este rango no hay. Entonces hay escasez.
¿Hay personas que lo quisieran comprar? Sí, pues hay un montón de gente que lo quisiera comprar el terreno. ¿Tiene utilidad? Sí, puedes construir una casa de 3 a 4 millones de pesos. Fácil transferible. La dueña tiene los papeles, todo eso. Ok, pues súbele entonces 400,000 pesos más. Se vendió en 15 días. Si no hubiéramos aplicado eso y te vas solamente por lo que te dijo una estimación, pues tú también tienes que entender el mercado. Entonces, por eso, si te vas a una referencia, ¿en base a qué puedes subir mejor el precio, vender mejor o ganar más? En base a elementos, no simplemente a intuición. ¿Les hace sentido que vale la pena aprender este tipo de cosas para tener mejor rentabilidad? Excelente. Entonces, los errores comunes al valorar es que muchas veces el dueño te habla de que es que, pues es que somos cuatro hermanos y cada uno queremos quedarnos con tanto, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, te dicen eso, o que "Oh, es que ya le metí un chorro de dinero y le metí y pues quiero que me pague". La realidad es de que el mercado no te paga ni por sentimientos, ni por urgencia, ni por lo que le metiste, te paga en base a los principios de valoración, que ahorita te los voy a comentar. Son 6 principios que tú tienes que tener en consideración al momento de determinar precios o invertir. El primero, que ese sí nos lo enseñaron en la escuela, la oferta y la demanda, que significa muy sencillo, pues si hay muchas casas a la venta, pocas personas comprando, pues esas propiedades van a bajar de precio. Pero si hay mucha gente comprando y poquitas casas, pues es al revés, ¿no? De conformidad que yo me fijo mucho al invertir, que es que una propiedad tiene que ir conforme al barrio, el valor. Porque hay gente que dice, voy a invertir. En todo el barrio, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Valen 2 millones de pesos. Y compra una casa de 2 millones de pesos para meterle mucho dinero y venderla 3 millones y medio, 4 millones. No, pues no te lo paga. Mejor compra al revés, el principio de progresión. Compra una de 2 donde hay un barrio de 4. Y de esa forma. Entonces, tú tienes que ver la conformidad del barrio. La sustitución, pues es tan sencillo como decir, si tengo 5 millones de pesos, ¿qué me puedo comprar por 5 millones de pesos que pueda darme el mismo beneficio? Porque tú no vas a pagar más por una propiedad si puedes encontrar otra que te dé el mismo beneficio por menos valor. ¿Te hace sentido, verdad? Pues nadie pagaría eso, ¿no? De contribución, pues es entender que no todas las mejoras te van a contribuir al valor de la propiedad. Es entender qué mejoras sí le dan valor a la propiedad y qué no te va a dar mejoras. Y el de mayor y mejor uso va más enfocado a un tema de desarrolladores, que es legalmente factible construir, que físicamente es posible construir, porque por ejemplo hacen mecánica de uso de suelo para ver si cuántos pisos soporta una tierra, ¿no? Pero también el municipio o la ciudad te va a decir, no, pero no puedes construir 20 pisos, tienes que construir 3, 4, etcétera. Entonces, ¿qué puedes construir ahí? El uso de suelo, etcétera, ¿no? Y el cambio, pues es entender que las zonas, las bienes raíces van cambiando, nacen, evolucionan, bajan y se vuelven a renacer. Si tú en ese proceso de cambio entiendes dónde una zona ya está moladona y empieza a renacer, todavía puedes comprar barato y volver a agarrar ahí plusvalía, ¿no? Entonces, hay que analizarlos. Claro que hay que analizar estos principios, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el valor de un real de una propiedad? Los peritos para hacerlo se van en 4 enfoques de la valoración, que es el enfoque de comparativa de mercado, la típica que haces un avalúo y te van a decir comparativa de mercado es tanto. Pues van a ver propiedades similares que reflejen comparables, hacen un análisis y sobre eso pues sacan su número, pero también consideran el enfoque físico, significa cuánto sale volver a construir ese inmueble con su deterioro, quitarle la depreciación, y hay propiedades que no son fáciles de comparar. Entonces, si no son fáciles de comparar, bueno, me voy más al enfoque físico. Hay muchas propiedades de comparar, bueno, pues me voy más al tema de comparativa. Pero también, chicos, chicas, hay este enfoque de los ingresos, que también una propiedad se valora por lo que puede generar de dinero, ¿no? Y por último, el enfoque de catastro, que es, bueno, si quieres hacer una donación, pues no vas a hacer un valor de mercado, vas a buscar la cantidad más baja que te permite el gobierno para hacer una escritura y pagar los impuestos, ¿no? Es el tope más bajo, ¿no? Entonces, les voy a platicar por qué es importante entender todos estos enfoques, porque por allá en el 2022 no sé si recuerdan, pues se vino la inflación
y empezaron a subir las propiedades, las propiedades, las propiedades, y en un fraccionamiento yo había vendido una propiedad en 3,5 millones, pero ya estaban subiendo y ya estaban a 4,300,000. La desarrolladora estaba vendiendo en ese valor en otro fraccionamiento igualito que estaba haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, dije, pues ese es el precio que ya está aceptando el mercado y tuvimos un comprador que quería pagar los 4,300,000. Cuando llega el valor del avalúo, del bancario, pues salió en 3,600. Estábamos a 700,000 pesos de diferencia del valor pactado a eso. Entonces, yo me fui al valor del enfoque de ingresos y le hice un challenge a la unidad de evaluación, al banco, y le dije, mira, ¿en cuánto está la capitalización de rentas en casa habitación? ¿Está al 11%? No, pues no está en eso, anda un 7, un 6%. Bueno, acordamos de que más o menos estaba en eso. Le dije, si tú me lo pones en 3,600,000, es porque me vas a hacer una capitalización de rentas, lo voy a rentar y va a generar el 11%. Le dije, me estás desfasando. Entonces, con eso pudieron integrar también las comparativas de mercado con el enfoque de ingresos y ya me llegó un valor de 4,300 y pude vender esa casa. Entonces, si entiendes eso, pues también te da habilidades para poder hacer negocios inmobiliarios, ¿no? ¿Qué les parece? En los temas de mercado también influye el tema de la depreciación. Entender, pues, cuando un desgaste es un riesgo o una oportunidad de la casa. Entonces, no solamente es una sola depreciación que la del deterioro físico. Ah, pues la casa está moladona, los techos, las instalaciones, ¿no? Esa es una. Pero también hay otras depreciaciones como la obsolencia funcional. Esta palabra es un poquito rara, pero viene de obsoleto, que está obsoleto funcional. Eh, en la casa, por ejemplo, de mi abuela, la casa ya de los 60, no sé cuándo la hicieron, vivía pues mucha gente, pues muchos hijos tuvo y toda la cosa, pero solamente era un baño. Grandotote, no sé para qué, pero grandotote como un cuarto, pero solamente un baño. Entonces, las casas de antes solamente son de un baño. Y ahorita incluso los departamentos, los depas, aunque sean chiquitos, vienen hasta dos, tres baños, ¿no? Entonces tú tienes que saber cómo esa obsolencia te va a pegar. La obsolencia económica tiene que ver con cosas externas. ¿Qué significa eso? Dice, una señora quería vender su casa en 9 millones de pesos hace un tiempo y al lado tenía un terreno y tenía esos homeless, esos vagabundos ahí con unas casas y todo. Le dije, señor, es que eso le está dando en la torre a su casa, ¿no? O si en la zona, pues se pone al lado una llantera o lo que sea, pues imagínate el ruido, todo eso también le resta valor a una propiedad, las cosas que están externas y que no puedes controlar. Digo, eso tú tienes que entenderlo, cómo te va a afectar también a la hora de valorar, querer vender un inmueble, asesorar a tu cliente o saber que si quieres invertir para revender, pues oye, ¿qué me va a afectar y tener esta conciencia? Vámonos al aspecto financiero de esta dimensión, que es el dinero. Pues aquí ya el dinero viene siendo ya materializas la transacción inmobiliaria cuando pues se da el dinero. ¿Para qué es lo que transaccionas? Bueno, en este caso, quieres el dinero porque puedes tener ya la parte legal, pactado un precio y lo demás, pero ya el dinero es el hilo conductor que va a girar para que se materialice, ¿no? Pero el detalle es de que una mala gestión financiera pues ya puede volverte riesgosa algo que ya estaba legalmente bien hecho, ¿no? Entonces hay que entender que los bienes raíces no se manejan como si fuera otro tipo de negocios, porque aquí existen reglas, impuestos, límites para usar el efectivo, etcétera. Y si tú no entiendes eso, pues ahí puedes tener pérdidas o puedes tener multas, puedes tener sanciones, ¿no? ¿Qué temas abarcan el tema financiero? Pues abarca tratar de entender las reglas que gobiernan todo el dinero dentro de los bienes raíces, como son las reglas fiscales, el ISR, IVA, ISAI, cuándo se pagan. Por ahí en la comunidad les di algunos tips de todos estos temas para que se pongan abusados. Créditos disponibles también, porque también cómo puedes utilizar el financiamiento y si utilizas financiamiento, puedes cerrar más ventas o no, ¿verdad? También la acreditación de recursos, porque te van a pedir ahí el notario y el SAT va a estar al pendiente, la ley antilavado, cómo vas a manejar ese tipo de detalles y entender también cuáles son los costos visibles y los costos ocultos, porque no solamente pues es lo que dice que vale la casa ahí en el portal inmobiliario, ¿no? Hay que entender todo eso que gira alrededor para realmente poder hacer una transacción bien hecha. ¿Qué sucede si la ignoras?
Bueno, pues que puedes hacer pagos que te metas en problemas con el ley antilavado, declaraciones fiscales que con discrepancia, perder la exención por no planear correctamente la venta, que me ha pasado con otras personas que me han comentado esto, ISRs innecesarios por no entender estos detalles y que estás negociando un inmueble sin rentabilidad por esos costos ocultos. Entonces, en resumen, estas son las 4 dimensiones de una transacción inmobiliaria que la hacen que si tú, tiene sentido que si tú dominas cada uno de estos puntos, sus reglas y procesos, lo haces de forma segura y rentable, chicos. Díganme ahí en el chat si tiene sentido todo esto. Quiero compartirles. Mi nombre es Alex Córdoba, tengo 27 años, estudié la carrera de Ingeniería Industrial y antes de entrar al mundo inmobiliario comencé un emprendimiento vendiendo tenis deportivos. En ese tiempo que estaba vendiendo tenis, pues me di cuenta que pues quería dar un salto yo y tener ingresos más altos, por lo cual pues empiezo a tomar un curso de bienes raíces, me certifico, pero bueno, ese curso no me sirvió tanto, no podía yo cerrar operaciones inmobiliarias, también me entrevistaron algunas inmobiliarias y nadie me quiso contratar. En eso pues me di cuenta que Carlos tenía pues un libro, ¿no? De los bienes raíces aquí en México, lo comienzo a leer y me di cuenta que él estaba pues en la ciudad donde yo vivo y fue así como empecé a colaborar con él. Hoy a mis 27 años he cerrado casi 100 millones de pesos en transacciones inmobiliarias y a pesar de que no soy abogado, jamás he tenido un problema legal y todos los negocios que he cerrado pues no ha sido con contactos o palancas que yo tengo, todos los negocios que he cerrado ha sido con personas desconocidas y esto ha sido gracias a aplicar la metodología de Carlos y aplicar cada paso del proceso con claridad. En el poco tiempo que llevo en esta industria me he topado con muchas personas que dicen tener muchos años de experiencia, pero realmente están improvisando en sus transacciones. Esto es porque no tienen sistemas claros. Cuando tú tienes un sistema claro, puedes cerrar operaciones millonarias con la misma seguridad que un abogado. Si yo que empecé vendiendo tenis sin contactos ni experiencia, pude cerrar casi 100 millones de pesos en operaciones seguras, tú también puedes hacerlo. ¿Cómo la ven, chicos? ¿Que se puede hacer sin ser abogado? Claro que se puede. Aquí les quise compartir este testimonio y sigamos con la clase. Secreto número 2, ¿cómo hablar con más autoridad que las personas con las que negocias, incluso cuando ellos creen saber más que tú? Les ha tocado personas que son bien salsas y que dices tú, ¿cómo hablo con esta gente que se cree bien salsa, no? Bueno, este punto lo consideré interesante porque muchas personas tienen ese miedo, incertidumbre al negociar y dicen, no, es que, y te quedas con esa creencia, de decir, es que me faltan más títulos, es que cuando tenga más dinero, es que cuando estoy muy joven, pero realmente no son los títulos porque he visto personas sin títulos poder influenciar a personas con títulos. Y no es el dinero porque he visto personas sin dinero influenciar a personas con dinero. Y tampoco la edad, porque he visto personas jóvenes influenciar a personas que son mayores y que se la dan de bien salsas, ¿no? Y también lo han podido hacer. Entonces, pero ¿cuál es el secreto de estas personas? Pues que ellos construyeron una seguridad interna tan fuerte que les permitió liderar la conversación en ese tema en específico. No se trata que te sepas todas las leyes universales de todo el mundo, se trata que en ese tema en el cual tú quieres prosperar, que son los bienes raíces, pues que lo sepas. Entonces, tenemos falsas creencias que apagan esa seguridad interna y esa autoridad interior para poder negociar bien. Que te dices tú, no, es que no tengo la experiencia suficiente, no soy lo bastante inteligente, no, pues para mí eso ya llegué tarde, no es para mí, ¿no? No tengo la audacia para negociar, pues es que pues yo ya tengo un empleo, pues no tengo dinero para invertir, etcétera. Todo ese tipo de cosas, historias que nos vamos platicando ahí, que a veces nunca las cuestionamos esas historias. Pero la realidad es de que no es que tengamos falta de capacidad o inteligencia, sino es falta de esa certeza interna para poder negociar con las personas. Porque cuando tú tienes esa certeza, te da convicción y eso se construye. Porque he visto muchas personas que creen que, no, pues es que yo ya soy así. No, pues yo ya soy así, pero eso no naces con eso, tú lo tienes que construir. Gente que se ve como un producto terminado, como si fuera un bochito ya del 68 y yo ya soy y no puedo cambiar, no puedo evolucionar. Pero si realmente fuéramos un producto terminado, por así decirlo, pues no hubiéramos evolucionado, ahí viviríamos en las cavernas. Pues tenemos la capacidad de evolucionar y de aprender nuevas cosas y de hacer nuevas cosas, ser una nueva persona. Aquí ya les platiqué mi experiencia, que yo trabajaba en el taller de mi papá, pero yo cómo pude llegar a esto y ganar convicción y certeza, fue que una vez ya estaba en la carrera de Derecho
llegó un abogado a embargar, a cobrarle unos pagarés a mi papá y con un actuario. Y llegaron y pues no, mi papá no tuvo para pagar esos pagarés en ese momento y le empezaron a señalar, embargarle su herramienta. Entonces, yo tenía la presión de que, oye, pues tú eres el que está estudiando Derecho, pero apenas iba aprendiendo. Yo sabía temas de mecánica de carros, no de negociar y ponerme a hablar ahí a defenderlo. No supo mi papá cómo defenderse, ni yo tampoco, ¿no? En ese momento, pues lo que tú sientes es que te sientes pisoteado, te sientes de la fregada, te da coraje. Y por eso incluso me quedaba, a veces terminaba la escuela y me quedaba en la biblioteca buscando información porque dije, no me vuelve a pasar eso de sentirme de esa forma. Quiero saber qué hacer cuando me enfrente con algo. Y así fue como descubrí que todo en la vida, y especialmente en los negocios, se trata de una transferencia de creencias, porque la otra persona probablemente no cree lo que tú estás diciendo, pero sabes que sí necesita. La otra persona necesita creer que tú lo crees. Si la otra persona se da cuenta que tú crees en lo que estás diciendo con gran convicción y con claridad, eso es lo que necesitas, porque toda la persona con más certeza en una mesa de negociación es la que va a influir a la persona con menos certeza. Entonces, te lo voy a repetir porque a mí eso se me hizo muy importante. La gente no tiene que creer lo que tú dices, lo que necesitan es creer que tú crees en lo que tú estás diciendo. Entonces, amigos, de ese miedo, inseguridad, certeza, pues me di cuenta que los empresarios, jueces, inversionistas, que realmente no tienen que ser las personas más inteligentes, pero cuando estaban en su papel eran las personas que tenían más claridad. Y cuando tú tienes claridad, te genera esa certeza, esa convicción. Y cuando estás en ese punto de convicción, se transmite en energía, porque no es algo que busques ahí un post de Instagram, de Facebook, no es algo, frases que se repiten. Estos son los niveles para que tú puedas ganar convicción. Pues lo primero es el conocimiento, lo segundo es la ejecución, ganar experiencia y lo tercero es la comunicación. El conocimiento, pues es de que entiendas realmente lo que estás haciendo, entiendas en este caso de las transacciones. Por eso el sistema ejecutor inmobiliario busca encontrar y dominar todas las dimensiones que van envueltas en una transacción inmobiliaria, legal, comercial, financiera, física, todo, entenderlo para que se sepa estructurar bien y eliminar a la fregada el miedo y que eso que te dé poder. Pero de ahí, pues solamente es conocimiento, pero hay que ejecutarlo porque no basta la teoría, hay que ponerlo en práctica y con una correcta ejecución vas a empezar a ver resultados y esos resultados lo que van a hacer es de que van a generar una nueva creencia en ti y esto en PNL se le dice un anclaje somático, que tu cuerpo ya sabe que puede y que eso te alimenta de convicción, entonces ya pasas de que, lo sé, a yo lo creo, porque tengo esa convicción. Y después, ¿qué pasa? Pues que lo comunicas. Cuando tú hablas, cuando tienes más claridad, más calma y entiendes que las preguntas correctas van a derrumbar la certeza de la otra persona sin discutir. No tienes que discutir. En una ocasión, les voy a platicar, una persona que me dijo que me quería contratar bueno, le vendí su casa al final del día y me dijo, oye, cuando estaba platicando con él en la visita, tengo un amigo en Catastro que me dijo que mi casa vale más. Me dijo. Dije, sí, le dije, ¿y qué seguridad tienes de la experiencia de tu amigo vendiendo casas como esta? Y de ahí se quedó, que no supo qué decir, porque si al final del día, si yo estaba ahí y no estaba su amigo, era porque no tenía confianza en él. Pero en ese momento él bajó la guardia y yo con toda convicción y certeza le pude asesorar. Y cuando tú tienes claridad de convicción, pues inspiras confianza y así es como es más fácil guiar al otro, sin tener que gritar, sin tener que pelearte, sin tener que ganar en argumentos donde dañen el ego de la otra persona. Se trata de romper sus certezas, los debilitas en sus certezas y así es como puedes ganar esa negociación. Te voy a compartir también aquí Hola, ¿qué esta. tal? Mi nombre es André Albán. Quiero contarte que antes de conocer a Carlos Rodiles, no había hecho ninguna operación inmobiliaria a pesar de haber tomado cursos de bienes raíces. La verdad es que estos cursos no me dieron esa seguridad para manejar operaciones millonarias. Todo cambió cuando empecé a aplicar la metodología de Carlos Rodiles. Por primera vez entendí cómo funcionaba el proceso y todas las dimensiones de una operación inmobiliaria. Esa claridad que me dio la metodología y el sistema hicieron que ya no dependiera de estar tratando de convencer o improvisando durante la negociación,
porque ya contaba con los argumentos para poder explicar todo el proceso. Hace poco tuve dos clientes acostumbrados a los negocios de carácter rudo, clientes que están acostumbrados a este tipo de operaciones inmobiliarias. Llegaron a mí porque no pudieron vender sus propiedades con otras agencias inmobiliarias. Sin embargo, aquí fue donde apliqué lo que aprendí con Carlos Rediles, que fue hablar con convicción, hablar con seguridad, explicarles la metodología del proceso. No les voy a mentir, en un principio sí sientes temor, sientes miedo por el tipo de perfil que tienen estas personas, pero a mis 26 años fue así como en menos de 30 días logré cerrar estos dos negocios y ganando casi $500,000 en comisiones. Con estas dos operaciones aprendí que no gana el que tiene un carácter más fuerte o aquel que tenga más dinero, sino el que tiene certeza del proceso inmobiliario. Aunque ellos eran empresarios exitosos, si tú tienes claridad de los bienes raíces y cómo funciona su proceso, te ven como un profesional y no como un principiante o un simple joven de 26 años. Si yo con 26 años pude cerrar estas dos operaciones donde otras inmobiliarias anteriormente no habían podido, déjame decirte que tú también puedes lograrlo y esto solamente se logra teniendo una metodología que te respalda. Amigos, me da mucho orgullo esto y quiero decirles que cuando tú negocias, realmente estás en una mesa de negociación, no estás ahí porque te estén haciendo un favor. La otra persona, tú estás ahí porque necesita algo de solucionar. Si tú entiendes que es ese algo, vas a poder avanzar más con una negociación. Entonces, si esos eran empresarios exitosos por alguien que se cree muy salsa, si está hablando contigo, intenta negociar contigo, realmente es porque algo no sabe y si tú lo entiendes, ahí es donde tú puedes entrar, ¿no? Pasemos, amigos, al siguiente secreto, que es cómo encontrar oportunidades ocultas, crecer bienes raíces, aunque parezca que hay un mercado saturado, no tengas influencias ni palancas políticas. Mira, ¿alguna vez ustedes han pensado, es que el mercado ya está saturado, ya no hay oportunidades para crecer? La verdad es que los clientes siempre buscan al asesor más barato, pues no importa cuánto me vaya a preparar, si no tengo palancas, no voy a prosperar ni en bienes raíces. Yo, eso de las palancas, yo lo creía, pero pues no, yo no tenía nunca palancas. La verdad es de que estas son percepciones, no son realidades. El problema no es el mercado que está saturado, el problema es de que a veces no se sabe mirar con los lentes correctos, miras con los lentes equivocados. ¿A dónde voy con esto? Verás, las falta de oportunidades es porque uno no tiene conciencia para reconocerlas. Las oportunidades no te caen del cielo, se buscan y se reconocen las propiedades, pero solamente quien tiene conciencia para verlas. Hay una frase que a mí me gusta que dice, Dios le da comida a los pájaros, pero tampoco no se las avienta al nido. Entonces, chicos, pues las oportunidades están ahí afuera, no te van a caer del cielo. Ay, mira qué bonito. Hay que ir por ellas y hay que ir reconocerlas, ¿no? Entonces, de las oportunidades, lo que no son, pues aquellas que están visibles a todo el mundo, porque si fueran visibles, pues el que la tiene, pues la va a ejecutar. Y tampoco te van a llegar en vueltas de oro. Entonces, tienes que saber en dónde están y ahorita vamos a hablar de eso. Pero antes tienes que entender esta parte porque si no, no las vas a ubicar. ¿Sabes? ¿Alguno de ustedes quién es el SAR? A ver, póngamelo en el chat si alguien sabe qué es el SAR. El sistema de activación reticular. ¿Sabe quién han escuchado? Póngame ahí si sí o si no. Excelente, alguien sí sabe. Ahí Juan Carlos. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más sabe? Daniel Goleman. Ah, ok. No habla de ello. No, no, no. Ah, perfecto. Muy bien. El sistema de activación reticular es una membranita que tenemos en el cerebro que va a filtrar nuestro inconsciente. Alcanza a ver más de 400,000 millones de datos, pero tu consciente solamente ve 2,000 millones de 400,000 millones, 2,000 datos, no me acuerdo cuál es, ya se me olvidó ahorita el nombre. El tema es de que es una partita muy chiquitita de toda esa información por segundo que está filtrando tu inconsciente, solamente tus ojos ven esa información. ¿Qué, esa información, cómo la filtra? O en base a lo que tú le tecleas. Vamos a poner un ejemplo. Compras un carro, un vehículo. Y, ay, cómo hay carros iguales por los mismos, ¿no? Las mujeres embarazadas, uy, cómo hay mujeres embarazadas cuando salen embarazadas. Y ese sistema es el que hace que cuando tú, si tienes un bebé, si tienes un bebito chiquito y lo pone, está en la otra recámara dormido, tú te vas a dormir y te quedas programado de que tienes que cuidar al bebé. Si llega un vecino borracho y prende la alarma, azota la puerta, ladra al perro, no te despiertas, pero si el niño en la otra habitación se despierta o llora, te mueves en friega, porque tu cerebro está filtrando esa información a la cual tú le has dicho.
Ese es el sistema de activación reticular. Es como un Google que tú tecleas para ver qué va a estar viendo tus ojos. Y por eso hay gente que simplemente está viendo problemas a todo y hay gente que los problemas ve oportunidades. Por eso tu mente va a ignorar lo que no entiendes si no tienes esa conciencia de dónde están esas oportunidades y cómo solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, ahí cuando tienes conocimiento vas a activar el radar de las oportunidades, dejas saber problemas para ver posibilidades. Entonces, con los lentes adecuados, pasas de que pues no es posible a poder construir, evaluar y ejecutar las oportunidades. ¿Dónde se encuentran las casas baratas? Porque las propiedades baratas no las vas a encontrar perfectas. Se trata de resolver problemas. 5 opciones de casas baratas les voy a dar el día de hoy. Las casas que están intestadas, sin regularizar, donde los dueños que fallecieron y los herederos no tienen liquidez. Son casas que por el principio también de cambio, ya la zona ya está muy, muy padre, bonita, y esa casa se quedó ahí amolada, deteriorada, ocupa una manita de gato, ponerle otro baño, otra cocina, otros pisos, y la puedes vender. Esta a mí me gusta mucho porque ayudas a los herederos, te puedes incluso asociar con ellos, ni comprarla, remodelarla y venderla. Yo así me he asociado y he remodelado y vendido casas en colonias que están bien, pues bien para el tema de mercado, ¿no? Casas abandonadas. ¿Pero qué significa eso? Personas que sacaron un crédito, regularmente aquí es de Infonavit, y que dicen, ¿sabes qué? Yo no la quiero seguir pagando. Yo me he topado con personas que dicen, ¿sabes qué? Mira, a mí con que ya no me descuenten, yo ya no quiero saber nada, te firmo el poder, ahí quédate con ella. Y ahí están las casas, no las pueden ni usar y le están descontando. Entonces, ahí tú puedes adquirir los derechos de esa propiedad para, si analizas el mercado y te da el valor, pues ahí ganas también dinero. Otras propiedades son vicios legales, que significa que la persona es un dueño de derecho, pero no tiene la escritura, no es un dueño de derecho. Y por lo tanto, pues no puede vender porque pues, la gente tiene desconfianza con ellos. Si tú sabes cómo regularizar la propiedad, pues te puedes hacer negocios con esta persona o comprar más barato por aquel principio de la transferibilidad, ¿se acuerdan? Entonces, inmuebles que no pasan para crédito. La parte física no pasa para crédito, y si no pasa para crédito de propiedad, pues es más difícil de vender y el valor baja. Entonces tú te puedes asociar incluso con el propietario, arreglarla y venderla o comprársela más barato, ¿no? Y por último, comprando deuda, garantía hipotecaria. Adquieres créditos que no están pagados, pero requiere que hagas un buen análisis y una estrategia y ahí encuentras 5 oportunidades de casas. Entonces, ahora, si tú hilas, que entiendes cómo se hace toda una transacción inmobiliaria con todos sus elementos y ves este tipo de opciones, pues ya lo sabes ejecutar y lo sabes ejecutar correctamente. Así que, ¿les hace sentido cómo van hilando una cosa con otra, amigos? Les voy a compartir. Gabriel, saludos, Gabriel. Te había visto que andas por ahí. Excelente. Entonces les voy a compartir Hola, yo aquí soy Anny este Rivera. testimonio. Soy fotógrafa, tengo un negocio de fotografía de bodas y video. Hace algunos años jamás me hubiera imaginado que iba a terminar haciendo transacciones inmobiliarias. Yo estudié para maestra, fueron pasando los años, me di cuenta que mi ingreso iba a ser algo fijo, quise buscar algo más, empecé en el negocio de la fotografía, he tenido también muchos éxitos, pero siempre he intuido que la riqueza o lo que yo estoy buscando, un estilo de vida diferente, no está en esos pequeños negocios a los que me he dedicado. Fue cuando en pandemia, cuando todo se detuvo, no hubo eventos, cuando me di cuenta que necesitaba prepararme para otras cosas. Yo siempre pensé que tenías que tener mucho dinero, que tenías que tener contactos, que ser inversionista, pero cuando descubrí el libro de Carlos, me abrió mucho el panorama porque te da herramientas y dices, cualquier persona que esté interesada y que esté dispuesta a hacer el trabajo puede encontrar oportunidades en los bienes raíces. No es un mercado saturado, simplemente hay que encontrar las oportunidades y saber aprovecharlas. Hace tiempo yo había vendido mi casa y quería invertir en una propiedad. Entonces encontré una propiedad que llevaba meses sin venderse, que la tenían con una franquicia y nos dimos cuenta que era un tema de una sucesión. Entonces mucha gente, esa casa la habían estado promoviendo por meses, mucha gente ya la había visitado, pero nadie había visto la oportunidad que esta casa representaba. Con la guía del método de Carlos logramos solucionar ese pequeño problema que tenía la casa. Incluso pude negociar un mejor precio porque para la gente que tenía esa casa era un problema. Mucha gente la visitaba, no la compraba, no se podía comprar con crédito. Entonces, incluso la gente
Lo que yo pude hacer es que negocié y él bajó su comisión para que a mí me dieran un mejor precio. Mi compra fue por 1.8 millones. Esa casa la terminé vendiendo en 3.8. La inversión fueron aproximadamente 800, 900. Entonces, ya con los gastos legales, con la escrituración y la venta, tuve una ganancia de casi 1 millón de pesos. Una ganancia de 1 millón de pesos en una casa en la que todos veían un problema y yo pude encontrar una oportunidad. Yo no soy abogada, ni soy arquitecta, ni tengo los contactos. Tengo un negocio de fotografía y video, pero logré llevar a cabo una operación que me dejó ganancia de casi 1 millón de pesos. Lo que quiere decir que el mercado no es que esté saturado, simplemente hay que saber ver las oportunidades y aprovecharlas. ¿Cómo la ven, chicos? Qué padre, ¿no? Tenía esa propiedad que quería vender y muchas personas a veces venden sus propiedades y no saben qué hacer con ese dinero o tienen una casa de una herencia con los hermanos y pues no saben ni qué hacer con ellos. Si tú tienes ese conocimiento y entiendes el mercado, la parte legal, cómo regularizarla, como lo hizo ella, pudo capitalizarlo y ganar muy bien, donde el asesor inmobiliario que como le digo, pues no entendía de estos procesos, para él era un problema, porque incluso hasta bajó su comisión, porque ya se quería deshacer de ese detalle, y pues ahí está, se puede hacer esos negocios, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, pónganme en el chat, ¿creen que las oportunidades ya se acabaron o que falta ponerse los lentes adecuados para poder verlas, chicos? Coméntenme por ahí. Excelente, mira. Chicos, ¿cuántos están de ustedes emocionados por lo que aprendieron el día de hoy? Porque les hago la pregunta. ¿Creen que esto puede funcionar para ustedes? Me da mucho gusto y también mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Muy bien. En los bienes raíces, hay dos formas de aprender. Uno puede aprender por su cuenta, teoría, prueba y error. Muchas personas así lo hacen, pero yo creo que la curva de aprendizaje pues es más tiempo, más lenta. Desafortunadamente, así yo aprendí, no tuve una persona que me guiara, pero también puedes hacerlo más rápido, como vieron aquí, muchachos jóvenes, teniendo alguien que ya recorrió el camino, como lo hicieron desde muy corta edad, poder tener resultados más rápidos, ¿no? Si alguien te lleva de la mano, pues lo haces más rápido. Ahora, yo les hago la pregunta, si creen que yo los puedo llevar de la mano paso a paso, enseñándoles con peras y manzanas, podrían dejar de hacer negocios improvisados, tomar mejores decisiones, tener claridad, más tranquilidad al invertir o cerrar una operación segura y rentable. Si tienes alguien de la mano con eso, ahí Julián dice que sí, Gabriel, sí, sí, Juan Carlos, Omar Ruiz, excelente, chicos, chicas. Muy bien. ¿Quién quiere aprender más? Y les comento porque la clase, pues hasta aquí ya llegó. Las personas que crean les quiero comentar que aquí ya llegó la clase, pero los que quieran aprender más, díganme quién quiere aprender más y se pueden seguir quedando aquí conmigo, ¿no? Excelente, dice Fernando, Oscar, dice yo, usuario de Zoom, Juan Carlos, Carlos Reyes, otro tocayo. ¿Cómo tengo tocayos por todos lados? Ana Luisa. Excelente, chicos, chicas. Para aquellos que dijeron que sí quieren aprender más sobre transacciones inmobiliarias, les presento el día de hoy el sistema ejecutor inmobiliario inteligente que a mí y a mis colaboradores nos hacen cerrar cientos de millones todos los años en transacciones inmobiliarias. Sin embargo, pues estarás de acuerdo que en una sola clase, en una sola hora, pues no se te puede dar toda la información que se requiere para hacer este tipo de transacciones. Este sistema es el que a mí me hubiera gustado tener, que me hubiera gustado que me enseñaran hace 20 años cuando yo empecé, porque el objetivo es de que tú puedes hacer transacciones inmobiliarias con criterio, más rentables, sabiendo, pues de primera, de que no te van a defraudar y que tú tengas la claridad de hacerlas por ti mismo, que no dependas de terceros. La claridad es poder, chicos, y el poder es la capacidad de poner acción a las cosas. Y si permites, te voy a presentar más a fondo cada uno de las cosas que integra este sistema, verás. Aquí, ¿qué es lo que vas a poder hacer con este sistema? Vas a poder detectar oportunidades reales y saber si una oportunidad es una inversión o un dolor de cabeza. Ejecutar transacciones seguras y rentables paso a paso con la misma metodología, el mismo sistema que utilizamos aquí en la inmobiliaria Smart Capital. Vas a poder regularizar propiedades que son de herencias, que están irregulares, convertirlas en activos listos para vender o para rentar.
vas a poder negociar incluso con empresarios, propietarios, inversionistas, desde la autoridad que te da el conocimiento de saber cómo se hace una transacción y que no se estén validando con esa inseguridad. Vas a poder analizar el valor real de una propiedad y no pagar de más y poder cómo justificarlo. También vas a poder evitar errores legales, fiscales, financieros que podrían costarte cientos de miles de pesos. Número 7, vas a poder proteger tu dinero, tus derechos sin depender de abogados costosos ni de otras personas que tú estés dependiendo de ellos. Vas a poder invertir con confianza, teniendo el criterio de poder calcular los impuestos, los créditos, la plusvalía, etcétera. Vas a poder crear relaciones comerciales con otros ejecutores e inversionistas del país. Vas a poder generar utilidades reales en menos de 90 días si aplicas este sistema completo. Ahora, qué vas a dejar, de qué te vas a deshacer? Pues de tomar decisiones a ciegas sin entender los contratos, los papeles de una propiedad, de una transacción. Vas a confiar de asesores improvisados, no tener que confiar de asesores improvisados que no saben cómo se cierran las operaciones, a perder dinero por no revisar aspectos legales clave y fiscales, a quedarte con el miedo o las dudas cada vez que una oportunidad inmobiliaria te salga, a sentirte impostor cuando tú hablas con un cliente, un inversionista que sabe más que tú o que tú lo ves más que tú. También vas a dejar de depender de la suerte o de conocidos para vender o invertir, a evitar caer en fraudes, errores de escrituración o compras sin validez jurídica, a no improvisar sin método, sin tener un checklist y sin claridad del proceso, a que no veas pasar las oportunidades porque no sabes por dónde empezar o sentir que el dinero trabaja más para otros que para ti. Entonces, el problema que trato yo de resolver para ti con este programa es de, básicamente, de no saber por dónde empezar, a sigo y tengo una ruta clara para invertir o vender con seguridad, de tengo miedo a cometer errores, a sé cómo proteger mi dinero y ejecutar con confianza. Porque cuando yo decidí de dejar de litigar y dedicar a los bienes raíces, me sentía muy inseguro por otros aspectos. Por la parte legal sí me sentía seguro, tenía experiencia, pero no, me faltaba muchísimo por entender de otros aspectos de una transacción inmobiliaria, como la comercial, la de mercado, por ejemplo, ¿no? Por eso yo me empecé a capacitar y ahí fue cuando me di cuenta que los bienes raíces no son una sola materia, no son un solo mundo, que mucha gente me dice, oye Carlos, ¿qué tengo que estudiar? Y pues mi respuesta es, pues no solamente es una sola carrera, no hay nada que te prepare. Mira, por ejemplo, aquí los bienes raíces tiene diferentes protagonistas, es un animal muy grande y es como este elefante, ¿no? Tiene contratos, impuestos, la ley antilavado, la notaría, la construcción, la arquitectura, avalúos, todo es negociación, es un mundo, ¿no? Pero aquí cada profesionista toca un pedazo distinto de cada animal y cree que entiende todo el mundo inmobiliario, ¿no? El abogado cree que solamente son leyes o contratos, el constructor solamente cree que es el tema de la parte física, el arquitecto cree que son los diseños y los acabados, el notario que todo se resuelve con la escritura, el inversionista que solo es tener dinero y entender la parte financiera, pero no, cada uno toca una parte de este inmenso animal. En los cursos a los que yo asistía, pues algo les faltaba, ¿no? Nadie me enseñaba toda la estructura de una transacción completa y por eso, desde el análisis de la oportunidad fue como nosotros fuimos creando este sistema. Y cabe también resaltar que nació este sistema también del conocimiento jurídico que yo tengo en México, en mi experiencia, y de la estructura profesional de Estados Unidos, pues después de cientos de transacciones reales, ahí fue como yo fui creando este sistema, ¿no? Así que tomé lo mejor de ambos mundos del conocimiento jurídico que aprendí en México y la estructura profesional que aprendí con mi licencia de bienes raíces, haciendo negocios en California también, y con la práctica diaria, después de cientos de transacciones reales, estoy puliendo ese sistema que sí funcione, que nos sirve, como les digo, en Smart Capital, ¿no? Ese sistema que enseña cómo ejecutar una compra, una venta, una inversión inmobiliaria de principio a fin con seguridad, certeza y rentabilidad, que si tengas que depender de abogados, sin tener que pagar asesorías externas carísimas, que tú ya tienes claridad y sin miedo a que tengas que cometer errores. Eso es el sistema ejecutor inmobiliario inteligente. Entonces, yo te una pregunta. ¿Cuánto tiempo y dinero te va a ahorrar este sistema a ti, no? Porque a mí, pues después de años de ensayo y error, y puedes tú pasar a poco tiempo a ejecutar con claridad. Como te fijas,
muchachos de 24, 25 años, cómo han tenido esos resultados, que no tuvieron que pasar 20 años para aprender todo eso, simplemente siguiendo un sistema. De perder dinero de desconocimiento pues, a que pases a invertir con un método de seguridad, ¿no? Entonces, esto es más de 20 años de experiencia organizados. Ese es el sistema que tú puedes recorrer en un orden correcto de cómo se hace todo eso. Eso es lo que te enseño yo en este sistema ejecutor inmobiliario. Y cuando tú aplicas todo eso, pues no solamente vas a ahorrar tiempo y dinero, sino que ganas tu tranquilidad y seguridad para tener resultados reales, ¿no? Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, Carlos, yo ahorita la realidad es de que tengo un empleo y no puedo, ¿no? Cuando tenga dinero invierto o cuando tenga más tiempo lo intento. Pero te voy a contar el caso, por ejemplo, de Alex, que tú ya lo conoces, uno de mis agentes. Él mismo, hace rato en su testimonio, él tenía un empleo de 9 a 5 de la tarde. Ay, no estaba satisfecho con ese empleo, pero no podía darse el lujo de renunciar porque necesitaba empezar con el tema de los bienes raíces, tener otro ingreso. Así que empezó él asistir, de levantarse más temprano, lo que aprendía, miraba las clases y después de su jornada de trabajo venía a la oficina, iba a mostrar casas después de las 5 6 7 de la tarde en la noche, los fines de semana, y para él fue un poquito duro, pero después, con cuestión de tiempo y de esfuerzo, empezó a vender y pudo renunciar de su trabajo, pero pudo lograr eso porque tuvo un conocimiento. Si no tenías, tú requieres una capacidad de conocimiento para tener habilidades que te generen resultados. Entonces, no esperes a que las cosas estén perfectas. Tú haz las cosas, mete la acción, aunque no sean perfectas. Hay mucha gente también que me dice, bueno, no tengo dinero para invertir porque pues ahorita todavía no tengo. Bueno, chicos, la verdad es de que si tú ahorita no tienes dinero, no tienes dinero, pues es lo mismo. Precisamente por eso necesitas aprender a tener una habilidad que te genere dinero. Si estás esperando tener dinero para aprender, pues es como que es primero el huevo, la gallina, ¿no? Pues la realidad es de que primero necesitas algo de conocimiento porque si no, pues va a ser difícil que tú puedas tener esa inversión. Ahora, si tú, aunque no tengas, si tienes el conocimiento y tú no tienes el capital propio, puedes detectar oportunidades, asociarte con inversionistas o ganar comisiones que valen más del salario completo de lo que gana un año una persona, ¿no? Porque he visto personas sin capital hacer 50, 100 mil, 200 mil pesos en una sola operación, simplemente por tener claridad, tener método y poder ejecutarlo. Así que no necesitas dinero para empezar, necesitas saber cómo hacerlo correctamente, ¿no? Entonces, te hace falta un sistema, chicos. Entonces, ahora sí, te voy a platicar qué es lo que vas a obtener en ese sistema, como ya lo vimos anteriormente, por los principios para no ser defraudados, porque lo que tú compras no es la casa, son los derechos. Esto te va a dar certeza jurídica, te vas a prevenir de fraudes, vas a tener control de las transacciones, qué elementos hacen válida una transacción para que pues, no te la tumbe que no sea válida, ¿no? Porque antes de pensar en ganar dinero, pues tienes que conservar, saber cuidar el tuyo para no perderlo. Vas a aprender los fundamentos legales que hacen válida y segura una transacción inmobiliaria para que puedas dominar los 5 principios del derecho inmobiliario que garantiza la validez de una operación. Entonces aquí la idea es de que tú pases de sentirte inseguro, dependiente de abogados y asesores, a tener claridad jurídica y control y confianza de cada operación. Otra cosa que también vamos a ver en este sistema es muy importante, es la posesión y regularización de propiedades, porque una propiedad irregular no necesariamente es un problema, puede ser la gran mayoría de las veces una oportunidad esperando que alguien con conocimiento lo destrabe y genere dinero para que tú puedas tener un diagnóstico y regularizar y capitalizar y puedas evaluar cuáles son las oportunidades reales, ¿no? De tener aquí, entonces, miedo de propiedades irregulares, no, que ese es un problema, no quiero saber nada de eso, a convertirte en un ejecutor capaz de analizarlas, regularizarlas y capitalizarlas en ganancias reales. Donde otros se espantan y ven problemas, tú vas a ver las oportunidades que se pueden capitalizar. Donde otros huyen, pues tú ahí vas a poder ejecutar, ¿no? También, otro punto importante es sucesión hereditaria de los derechos de los muertos a los vivos. Quien entiende el proceso, estos procesos hacen que esos derechos se conviertan ahora en dinero. En México hay cientos de propiedades que están ahí, pues, sin moverse porque las personas no están atoradas porque los herederos no saben cómo tramitar la sucesión,
porque los conflictos de familia los frenan, no saben cómo se hace el proceso, y ahí es donde entra un ejecutor inmobiliario inteligente para poder detectar cuando una propiedad heredada es un lío o cuando puede ser algo que te genere buen dinero esperando a que se destrabe. Muchas de esas propiedades se venden baratas porque no tienen liquidez, por los desacuerdos de los familiares, por el desconocimiento del proceso, porque van perdiendo valor, se quedan deterioradas, porque en la zona ya se mejoraron, porque eran unos abuelitos que ya no le metieron mano a la casa y ahí tienes una oportunidad para capitalizarla. Y si tú conoces la ruta para capitalizar esa sucesión, pues ahí tú puedes ganar dinero, que es lo mismo que hizo Ana en su testimonio, donde ella compró en 1.8 millones, la remodeló y la vendió en 3.8 millones y casi obtuvo una ganancia un poquito más de 1 millón de pesos. Por ahí anduvo ese detalle. Entonces, ¿ves la diferencia? Otra inmobiliaria, para ellos era un problema, no sabían cómo solucionarlo y ella pudo detectarla y capitalizar esta oportunidad. Entonces, pasas de ver las herencias como un lío familiar a verlas como un activo dormido listo para activarse en conocimiento, de temer el papeleo, a dominar el proceso que libere propiedades y generar ganancias. Otros van a ver pleitos, tú vas a ver oportunidades en este tema, ¿no? Otro punto importante, pues, es entrar más a fondo el tema de la evaluación comercial. Ahorita ya vimos mucha información sobre los principios de evaluación, precio, rentabilidad, porque como te dije, el mercado no te va a pagar por lo que invertiste, paga por lo que percibe que vale una cosa. Entonces tú debes de aprender a determinar el precio justo de mercado, ayudarle también a tus clientes a tú a comprar bien, a identificar los espejismos de oportunidades, porque quien entiende el mercado va a poder tomar las mejores decisiones y ganar dinero, ¿no? Porque en principio tenemos que tener muy claro esto. Todo el dinero que queremos tener en nuestra bolsa, ahorita ya lo tienen otras personas. Cuando me refiero a mercado, me refiero a ese conjunto de personas que tienen dinero y que quieren comprar un inmueble como el que tú tienes, ¿no? Entonces, el conocimiento legal te va a proteger de no perder dinero, pero el conocimiento de mercado, el comercial, es el que te permite tener ganancias, generar más rendimiento, ¿no? Entonces, ¿crees que entender lo que hace una persona pague más? Vas a aprender a que, ¿por qué una persona te va a pagar más o no, no? ¿Qué es lo que esa persona considera importante? ¿Qué es lo que valora más para poder ganar más dinero, no? Así que hay muchas personas que compran creyendo que hicieron un gran negocio cuando en realidad compraron pues un problema disfrazado de oportunidad o le meten un montón de dinero que nunca se los va a volver a pagar el mercado y ahí pierden dinero, ¿no? Entonces, aquí con este objetivo de este módulo, de este enfoque, es de tomar decisiones de corazonadas a que inviertas con una lógica, con método y con datos reales de mercado, de decir, eso está barato, se ve bien, a justificar muy bien los fundamentos de mercado de esa inversión que tú vas a hacer. Ahora, esta parte del aspecto físico también del inmueble es muy importante porque lo físico, lo que puedes ver, lo que puedes juzgar con nuestros sentidos, una propiedad no solo vale por sus papeles, sino lo que percibe, lo que mide, lo que se puede mejorar. Entonces tú tienes que saber diagnosticar el estado físico y estructural de un inmueble, porque por ejemplo aquí en Mexicali es diferente la parte física de una casa que la de California, que son de maderas. Entonces, ¿qué es lo que valora la gente y qué es lo que pasa para crédito? No pasa para crédito. Es por eso que es bien importante entender que una operación se te puede caer si tú no entiendes esa parte del aspecto físico y que es bien importante también detectarlo, ¿no? Por eso vamos a tener también dentro del sistema una clase con ingenieros que analizan cómo la Sociedad Hipotecaria Federal califica los inmuebles con peritos evaluadores, que nos hablan sobre esos puntos clave a tener en cuenta, porque gran parte de nosotros pues no tenemos que ser ingenieros ni estar certificados por la Sociedad Hipotecaria Federal, pero sí tienes que tener en consideración ciertos puntos, porque si no, una propiedad no pasa para crédito y si no pasa para crédito, pues muy poquita gente la puede comprar y tienes menos mercado y menos valor la vas a poder vender. Entonces, aquí el objetivo es de que pases de juzgarla como un aficionado con emociones, gustos, se ve bonita y todo, a que tú pases a diagnosticarla como un experto técnico comercial, de creer que las remodelaciones siempre ayudan a saber exactamente qué es lo que le puede generar valor a una propiedad y qué destruye su rentabilidad, ¿no? Entonces aquí la idea es desarrollar una mirada profesional para poder tener criterio de juzgar
una propiedad que tú quieres hacer una transacción inmobiliaria. También, como les digo, vamos a meternos más al tema del aspecto financiero y fiscal de las transacciones, el tema de los dineros. El dinero tiene reglas, si tú las ignoras, pierdas, y si las dominas, prosperas. Muchos dicen que este negocio es financiero, pero la realidad es de que es un elemento muy importante, esencial del dinero. El dinero en las transacciones inmobiliarias no lo es todo. Entonces, pero si tú no sabes las reglas y no entiendes cómo se mueve el dinero en una transacción, no solamente no vas a tener ganancias, sino vas a tener complicaciones de pérdida, ¿no? Vas a aprender sobre las reglas y cómo fluye el dinero dentro de una transacción inmobiliaria. Vas a aprender qué impuestos se generan, cómo se pagan, quién los paga, sobre todo cómo evitar multas, ISR excesivo, etcétera. Para ganar más dinero hay que considerar todos los gastos involucrados, no saberlo, pues ahí puedes caer en operaciones que te hagan perder dinero, incluso también en problemas de multas por el tema fiscal, ¿no? Tú cuando dominas todo eso, no solo haces operaciones rentables, haces negocios que te ayudan a prosperar y que te dan tranquilidad y reputación si tú eres un asesor, y a prosperar si tú también eres un inversionista, ¿no? Entonces aquí el objetivo de esta parte, de este aspecto, es que el alumno pase de hacer negocios improvisados y con ignorancia financiera a ejecutar operaciones con estrategia, control y ganancias más calculadas, de ver ese aspecto financiero como un obstáculo lleno de complicaciones, de un mito, de que no se sabe ni qué, a dominarlo con más claridad, a prevenir errores y proteger el patrimonio tuyo y el de tus clientes, ¿no? Ahora, este punto muy importante, la transacción inmobiliaria, del cierre de la transacción inmobiliaria, es del pasar del sí quiero al ya es mío, que el paso a paso del cerrar. ¿Qué significa eso? Cuando una persona te dice, pues sí quiero comprar la propiedad, ¿ahora qué sí? ¿Cómo le hago para que ahora ya sea mío? ¿Cómo le hago para que ahora sea esta persona? Yo te voy a platicar rápidamente una historia que pues mi mamá era maestra de jardín por allá en el 94, ya se jubiló de directora, pero cuando ella compró su casa ahorita, en el 93, 94, la gente de bienes raíces la dejó, agarró su comisión y la dejó con el problema, no le puso la casa a su nombre, y tuvimos que vivir en la casa de mi abuela, porque había vendido su otra casa y no le entregaban la casa nueva, durante 7 meses. Ahí vivíamos en la casa de mi abuela, ya fue ahí otra, bueno, es otra historia, la historia de cuando vivimos con mi abuela, pero no fue nada agradable, fue mucho tiempo estar ahí y no tenía la otra porque no sabía mi mamá, había papeles que no sabía ella cómo hacerlo porque era maestra y le dejaron el problema, y 7 meses en poder cerrar la transacción. Ahí, si muchas personas a veces nos han pagado buen dinero, hasta el 3% por solamente, mira, ya tengo el comprador, ¿cuánto me cobras por cerrar el proceso de transacción? Porque no saben cómo hacer el contrato de acuerdo el contrato preliminar para entrar en un proceso, qué papeles, qué documentación, y no saben toda esa documentación. Entonces, simplemente, esta parte solamente se te va que te pagar todo este sistema por saber todo ese proceso de cierre de la transacción, ¿no? Entonces, chicos, el alumno aquí va a pasar de improvisar y perder tiempo y dinero a dirigir una transacción con claridad y cerrarla en la notaría, a hacer ahora sí la transferencia. De ser un participante pasivo de no sé qué sigue, a convertirse en un profesional que controla el proceso y que puede garantizar el resultado, ¿no? Ahora, otro punto que mucha gente le interesa y que en YouTube y los libros y todo, mucha gente me ha preguntado, es sobre mi experiencia que yo llevé de los remates cuando fui abogado, ¿no? Y te voy a explicar el negocio de la deuda como poca gente lo puede entender. El tema de los remates que les conocen como bancarios, pero realmente son remates hipotecarios. La deuda es la protagonista de la gran mayoría de las transacciones, y entender cómo funciona una deuda, una hipoteca, una persona que no deja de pagar, puede ser una fuente muy buena de inversiones, ¿no? Aquí la idea es de que aprendas cómo se compran y venden estos derechos hipotecarios, a identificar remates seguros, evitar trampas legales, ganar dinero donde otros ven un riesgo, chicos. Esto van a aprender muchísimo sobre eso. Entonces, de temer a los remates bancarios, a entender un sistema legal y financiero detrás de ellos, de verlos como un terreno oscuro, a identificar oportunidades rentables y seguras, el alumno terminará pensando como un inversionista, no como un espectador de este tipo de negocios.
Ahora, por otro lado, ya que sabes toda esta información, pues es muy sencillo ahora sí que tú puedes hacer el flipping inmobiliario, convertir todo ese conocimiento en utilidades reales, porque ya sabes los principios de progresión, de regresión, cómo regularizar propiedades que están amoladas, etcétera. Ahora sí es por una orden natural vas a poder identificarlo y poder hacerlo. Y te voy a compartir mi experiencia de las remodelaciones que yo he hecho que nos han generado dinero. También de esa misma experiencia fue la que le sirvió a Ana para poder hacer su remodelación y generar esas utilidades, a remodelar con estrategia, no solamente con caprichos, porque el flipping, como les digo, es el resultado de la ejecución inteligente de todo lo que vas a aprender, a identificar propiedades con potencial de que tengan una valorización, como intestados, deterioradas, con gravámenes, fuera de crédito, cómo calcular el mejor precio para venderlo a una reventa, calcular el análisis financiero, etcétera. Cómo asociarte con los propietarios, inversionistas, etcétera, qué remodelaciones se le deben hacer inteligentes. Entonces, que pases de quiero invertir, pero pues no sé ni cómo hacerlo, pues me siento inseguro, a pasar a analizar y ejecutar como un inversionista profesional. De comprar y querer pintar solamente a crear valor con un sistema que te genere una rentabilidad, ¿no? Este también es una postdata que quiero hacer a ustedes, una puerta abierta al futuro, hacer relaciones conmigo. No solamente es que quiero que tengas acceso porque tú tengas un curso, sino que estas personas que ya tengan esta capacitación es una forma, para empezar, es un requisito para mis futuros colaboradores en la inmobiliaria y es una forma de yo poder tener una alianza comercial contigo e incluso puede ser en mi ciudad, en otra ciudad, recomendarte o hacer negocios futuros. No es ni una promesa de referidos ni una oportunidad de trabajo, simple y sencillamente que para mí, personas que hayan estudiado ese sistema, me va a dar más confianza poder hacer trabajo con ellos, incluso si a mí me preguntas, oye, alguien que conozcas en tal ciudad, mira, está este alumno mío y poder hacer alianzas con otras personas. Es eso también es algo de lo que yo busco. Entonces, qué es lo que vas a obtener de todo esto? Miren, realmente el valor de todo esto, si yo lo vendiera al valor real, tuviera este sistema un valor de $3,900. Sin embargo, ahorita mismo su valor, el precio para el acceso solamente es de $49, chicos. Entonces es un precio ridículo, es un acceso muy accesible para que tú puedas aprender y a ganar dinero. Es un apoyo que yo le quiero hacer a mi comunidad y también es una obligación con la sociedad porque creo que se falta todavía mucha información inmobiliaria para hacer una transacción segura, que sea muy bien, porque a pesar de que hay intentos de licencias inmobiliarias, etcétera, hay muchos protagonistas allá afuera en las ciudades que no tienen esta información y que es crucial. Entonces, esta información va a tener un acceso mensual de $49, es muy sencillo. Y yo te voy a hacer otras preguntas. Si este sistema lo único que hiciera fuera enseñarte a invertir con seguridad en transacciones que son millonarias, aunque tú no seas ni abogado, ni tengas fortuna ni contactos, ¿es algo que valdría la pena para ti? Y si lo único que te hiciera este sistema fuera que tú fueras capaz de hablar con más autoridad con las personas con las que negocias una transacción inmobiliaria, incluso cuando ellos creen saber más que tú, ¿valdría la pena para ti este acceso a este sistema? O si todo lo que hiciera fuera que te convirtieras en una persona capaz de detectar oportunidades rentables y crecer en bienes raíces, aunque el mercado parezca ya saturado, aunque no tengas influencia, ni palanca, ni seas abogado, ¿valdría la pena para ti? ¿Verás? Entonces, esa pregunta quiero que te la respondas. Si todo eso fuera lo que hiciera, ¿valiera la pena? Entonces, chicos, ¿qué estás esperando para que te puedas inscribir? Porque te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto valdría para ti tener la confianza y la claridad de poder ejecutar transacciones inmobiliarias seguras, legales, rentables? Porque todo lo que vas a aprender aquí no tiene precio si te evita un solo error costoso. Yo he tenido alumnos que me decían, hijo de la frega, no lo puedo creer lo que me estás diciendo, que los iba a invertir en un terreno y pues era simplemente haber mandado 500,000, 800,000 pesos para apartar el terreno, para comprarlo, que les evitó simplemente la primer parte, que es no ser defraudado, en tener la claridad de eso. Entonces es un acceso muy, muy, muy pequeño, chicos. Entonces,
Te hago una pregunta ahora por otro lado, ¿cuánto dinero podrías generar con una sola transacción inmobiliaria? Porque si esa es una comisión así bajita, pues te va a dejar como mínimo 50,000 pesos. Si vendes una casita de 1 millón y cobras el 5%, ya son 50,000 pesos. Fíjate, por tener el acceso de $49 al mes nada más. Ahora, imagínate cerrar 5 transacciones en el año, ya por lo menos así jodido 5. Ya son 250,000 pesos por tener el acceso. Y si tú eres inversionista y te avientas solamente una inversión correcta que te genere una utilidad rentable, pues ya te hace ganar otros 300,000 pesos de tus ahorros invirtiéndolos correctamente, ¿no? Entonces el acceso, chicos, es una cantidad muy pequeña, es una inversión muy pequeña, son $49 mensuales que tú ahora, si te quieres dar de baja, te puedes dar de baja en cualquier momento. Y lo que sí te quiero ofrecer también es que si tú te quedas y empiezas a implementar los dos primeros meses, en el tercer mes vas a tener como parte de tu acompañamiento una asesoría, te voy a dar una asesoría privada conmigo para ayudarte, no a explicarte lo que viste en las clases, es para que tú me digas, Carlos, tengo este negocio, este trato, esta cosa que me va a generar dinero y con esa asesoría, con toda la información que tú ya estudiaste, te voy a ayudar a que ejecutes y termines ese negocio y que ganes mucho dinero y viene incluida en el tercer mes, ¿no, chico? Entonces, esto es para ayudar a la comunidad. Y entonces tú tienes dos opciones, pues seguir intentando entender las transacciones inmobiliarias por tu cuenta, prueba de error, pues seguir viendo videos, consejos, podcasts, a estar buscando armar todas las piezas del rompecabezas ahí por todos lados, o o de apagar todo ese ruido que está allá afuera y enfocarte a analizar ese sistema que tiene estructura y que vas a tener en el tercer mes un acompañamiento paso a paso con alguien que ya recorrió ese camino y que puedas concretar esa transacción, ¿no? Entonces, la verdadera pregunta no es si funciona, la verdadera pregunta es si tú tienes lo que necesitas para hacerlo funcionar. Porque el negocio de los bienes raíces, pues a veces no son para todos, como para mí, pues hay muchos negocios que no son para mí. Pero si tú tienes lo que necesitas, entonces pues no sé qué estás esperando. Aquí abajo en este enlace de este video vas a tener el enlace para que te puedas inscribir. Me va a dar mucho gusto verte por ahí, ayudarte a hacer negocios inmobiliarios. Entonces, da el siguiente paso, inscríbete a este sistema ejecutor inmobiliario y nos vemos ahí, o con el favor de Dios, con la consulta, ayudarte a que cierres transacciones inmobiliarias con confianza, con rentabilidad, sin depender de abogados, ni tener contactos, ni fortuna. Soy Carlos Rodríguez y fue un gusto para mí que estés aquí, que tengas tener el favor de tu atención. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.